Biblia es que muestra a David tal como es. Y tú y yo nos podemos identificarnos también ahí, ¿verdad? Hombres pecadores, pero redimidos, ¿verdad? Entonces, te invito a abrir tu Biblia en Segunda de Samuel capítulo 5. Segunda de Samuel capítulo 5. Si alguien no tiene una Biblia, por favor, levanten su mano. Les vamos a entregar uno. Segunda de Samuel capítulo 5. Y el título del mensaje para hoy día es: de Dios es todo y Él sabe lo que hace. Una vez más, de Dios es todo y Él sabe lo que hace. El capítulo 5 vamos a ver nosotros cómo Dios hace su obra y nos muestra ahí su sabiduría. Así que Dios siempre sabe lo que hace, ¿verdad? Y en Eclesiastés 3.1, ¿alguien recuerda qué nos enseña en Eclesiastés 3.1? ¿Alguien recuerda? Gracias. Todo tiene su tiempo. Y vamos a ver esos tiempos. Todo tiene su tiempo. Tú y yo sabemos que la vida que vivimos tiene mucho contraste, ¿verdad? Tenemos nuestras subidas y también tenemos nuestras bajadas. Hay momentos que estamos alegres y hay momentos que estamos tristes. Hay momentos que nos dan regalo y hay momentos que no nos dan nada, ¿verdad? Hay momentos que estamos tristes. Hay momentos que lloramos. Todo esto es un proceso. Y lo que vamos a ver nosotros que todo tiene su temporada. Así que hoy veremos una de las buenas temporadas del rey David. ¿Cómo? Porque él va a ser ungido como rey sobre todo Israel. Y de hecho, los ancianos los van a reconocer a él como rey. ¿Y sabes por qué? Porque ven la mano de Dios sobre David. Y eso es lo que vamos a ir viendo nosotros, ¿verdad? Así que de Dios es todo y él lo sabe y él sabe lo que hace. David se dio cuenta de que Dios está con él. En todo el proceso de su vida, David llega a un momento y dice, "What? Dios está conmigo." Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, que cuando ve las victorias que él hace, se da cuenta que Dios está con él. Y David también sabe que el éxito que va a estar llevando no se debe nada a él, sino se debe todo a Dios. Y hoy, en esta mañana, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él quiere que tú aprendas a poner tu confianza en Él. Y esto es la enseñanza para nosotros hoy día. ¿Por qué? Porque de Dios es todo y Él sabe lo que hace. Y si yo sé que Él sabe lo que hace, mi confianza tiene que estar puesta ¿en dónde? En Él. Así que vamos a estar viendo estos pasajes hoy día. De Dios es todo. Y voy a estar enfocándome en 3 puntos importantes. De Dios es el llamado. Es Dios quien llama a David y es Dios quien va a ungir a David. Vamos a ver también de Dios es la bendición. Todas las bendiciones que David recibe no es porque él se merece, es porque Dios decide que bendecirlo. De Dios es la bendición. Y por último, de Dios es la victoria. David va a la batalla, ¿por qué? Porque Dios le dice, ¿sabes qué? Haz esto y yo te voy a dar, ¿qué? La victoria. De Dios es todo y Él sabe lo que hace. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos que nos dice así. Segunda de Samuel 5, versículo 1. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron, aquí nos tienes, porque nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y el príncipe de su pueblo Israel.
Y fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David. Y en presencia del Señor, esto hizo un pacto con ellos. Y ellos, ¿qué dice? Lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. ¿Me acompañan con una oración? Amado Padre, te damos gracias una vez más por venir delante de ti, Señor, y te pedimos que tú dirijas a tu pueblo. Háblanos a cada uno conforme a tu voluntad. Tú sabes cómo estamos, Señor. Y muéstranos en tu palabra, aliméntanos y seas tú una vez más dirigiendo. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. La primera observación de Dios es el llamado. Hace mucho tiempo estaba en una conferencia en Centroamérica y mientras que yo estaba viajando, me bajé varias enseñanzas para escuchar, ¿verdad? Y dentro de esta enseñanza estaba escuchando una conferencia del pastor Chuck Smith y estaba dando una conferencia para pastores. Y me llamó la atención esta frase, ¿no? Dios no llama al capacitado, sino capacita al que llama. Me llamó mucho la atención porque después empecé a ver la vida de Elías cuando Elías llamó a Eliseo. ¿Dónde se encontraba Eliseo? Él estaba arando la tierra, ¿verdad? Cuando Jesucristo llamó a Pedro, ¿dónde se encontraba Pedro? Estaba pescando, ¿verdad? Cuando Dios llamó a David, ¿dónde se encontraba David? Estaba pastoreando. Dime, ¿ellos estaban preparados? No, pero Dios les estaba llamando para un propósito. Y Él les iba, ¿qué? A capacitarlos en el proceso. Entonces, Dios llama y Él nos capacita, me encanta esta palabra, a su manera, no a nuestras maneras. Y Él nos llama y nos pone dentro del ministerio en su tiempo. Y este tiempo que vamos a estar viendo nosotros, David ha estado esperando por 15 años. Y vamos a ver que hoy lo coronan a David por todo el reinado de Israel. Pero pregunta, ¿en esos 15 años fue fácil o difícil por David? Fue difícil. Puedes leer los salmos. Angustiado está mi alma, dice David. Y Dios ha ido trabajando en el corazón de él a su manera. Así que vamos a ver, de Dios es el llamado. Nos dice así, todas las tribus de Israel, todas las tribus de ¿qué dice? ¿Cuántas tribus tiene el pueblo de Israel? Alguien dice 15. Pues abra tu Biblia y léalo, ¿verdad? Dice 12 tribus. Es muy importante que tú tengas tu Biblia. Hay 12 tribus, ¿no? El pueblo de Israel estaba distribuido en 12 tribus. Dice que se reunieron en torno a David en Hebrón. Hebrón era una ciudad que estaba dentro de Judá. Dice que todos los ancianos fueron a este lugar, o todas las tribus fueron a este lugar. Y ellos dijeron algo que vamos a ver nosotros aquí en este momento, ¿verdad? Nos dice así, aquí nos tienes. Lo que está diciendo, aquí estamos todas las tribus. ¿Ustedes recuerdan cuántas tribus David estaba reinando? ¿Ustedes recuerdan? Una sola tribu. Gracias, Fernando. ¿Y Gisbosé? ¿Cuántas tribus estaba gobernando? 11 tribus. Pero ellos ya murieron. Y las 11 tribus vienen ¿a dónde? A Hebrón. Y ellos dicen, David, aquí estamos todos. Todas las tribus estamos aquí nosotros presentes. ¿Ustedes recuerdan cuánto tiempo duró esta guerra entre los dos?
7 años. 7 años en conflicto. Pero aquí vienen estos hombres humildes y diciendo a David, David, aquí estamos nosotros. Y tengo una pregunta en las pantallas, ¿no? Que quiero mostrarles, que aquí tenemos las razones que presentan los ancianos para hacer rey a David. Los versículos que vienen nos van a mencionar un poquito por qué razón vienen con David, cómo vienen ellos. Me gusta cuando podemos observar las escrituras, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ellos se acercan, ellos mencionaron primeramente la relación familiar que tienen con David. ¿Cuál era la relación familiar? Por nuestro cuerpo, ¿qué dice? Corre la misma sangre azul. Así dice. No hay sangre azul, ¿verdad? Todos tenemos la misma sangre, ¿no? Pero mira, ellos se acercan a David en relación diciendo, somos familia nosotros. Genéticamente somos parientes, está diciendo David. De esta manera se acercan ellos. Reconocían el servicio de David, reconocían que David era un hombre valiente y que siempre ha estado batallando. Y cada vez que ha ido a la batalla ha venido, ¿qué dice? Victorioso. Tu servicio, David, lo reconocemos también. Pero hay algo que ellos más reconocen. David, Dios está contigo. Reconocemos que Dios te ha ungido, Dios te ha escogido y ahora nosotros lo reconocemos. Y eso dice en el versículo 2, ¿verdad? El Señor te ha dicho que tú serás, ¿qué dice? El pastor y príncipe del pueblo de Israel. Ellos por fin están reconociendo a David, que él ha sido llamado por Dios. De esta manera ellos se acercan con mucha humildad. Pero tuvieron que esperar ¿cuántos años? 7 años. Hubieran podido evitar, ¿verdad? ¿Cuántas muertes pasaron ahí? Pero así somos los hombres, fallamos siempre, ¿verdad? Versículo 3. Fue así que dice, como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David. Todos los ancianos. Cuando hablamos nosotros de ancianos, nosotros vemos desde hace mucho tiempo que Dios había establecido dentro de las tribus de Israel ancianos, ¿no? Por lo menos había 70 ancianos. Y estos ancianos básicamente eran personas de renombres, personas que tenían mucha sabiduría, pero generalmente no tenían mucha influencia. Pero eran parte. En un sentir, fueron los ancianos que dijeron a Samuel que nosotros queremos un rey, ¿verdad? Un rey como tienen los demás. Fueron los ancianos que se acercaron, pero ahora vemos que todos los ancianos, como 70 personas, se acercan también con David, los líderes principales, para hablar con David, y le dicen esto, y en presencia del Señor, dice, hizo un pacto con ellos, y ellos lo ungieron como rey. ¿A dónde quiero llegar con esto, no? Los ancianos, un poquito más quiero hablar de ellos, eran hombres que influían mucho en la política, en el gobierno y muchas veces en la parte religiosa del pueblo de Israel. En un sentido, una vez más, tenían influencia ellos. Pero acá hay algo que David hizo, que en presencia del Señor, David hizo un pacto. ¿Y cuál es el pacto que hizo David? Básicamente David está diciendo, yo sé que Dios me ha llamado y ustedes también me están reconociendo que yo voy a ser ¿qué? El rey de ustedes. Y a raíz de eso, dice, ellos lo ungieron como rey. Los ancianos de Israel reconocieron a David como rey. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado para que reconocieran a David como rey? ¿Qué es lo que había cambiado en los ancianos, en el pueblo de Israel, para que puedan reconocer a David como rey? ¿Sabes qué cambió? La mano de Dios obró en sus corazones. Dios había ungido a David. ¿Por qué? Porque la mano de Dios siempre estaba en la vida de David. Y en estos hombres por 7 años Dios tuvo que trabajar en ellos. Y vemos una vez más, la mano de Dios obró en el corazón de ellos.
Pero acá nos dice una pregunta importante, lo ungieron a David. ¿Qué significa la palabra ungir, verdad? ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra ungir? Realmente la palabra ungir se habla de una ceremonia que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Y era un acto físico, era un acto externo, donde que untaban, donde que frotaban, donde que derramaban aceite sobre la cabeza de una persona que ha sido escogido para un propósito. Y en este caso David había sido ungido, ¿qué dice? Porque tenía Dios un propósito en la vida de él. Entonces ellos lo ungieron a David, ¿no? Pero aquí vemos también un típico ejemplo que no solamente los ancianos ungieron a David, sino que Dios ya había escogido a David, ¿no? Y lo que podemos ver nosotros también es que en este ungimiento no es la primera vez que pasó con David. 3 veces. 3 facetas. Y en estas 3 facetas Dios estaba con David. ¿Cuál fue la primera faceta? Usted recuerda que cuando David era pequeño, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba David? Estaba pasteando y Samuel va a su casa y revisa a todos sus hermanos que eran hermosos y bellos, ¿verdad? Y Dios le dice, ¿sabes qué, Samuel? Te tengo que reprender. Yo no miro las apariencias, yo veo el corazón. Hay otro niño por allá. Quizás David tenía entre 15 a 16 años, tal vez por ahí. Y ahí fue ungido David por primera vez. Escuche, delante de su familia ya sabían que él iba a ser el próximo rey. El segundo ungimiento de David como pastor y como rey fue en Hebrón, en la tribu de Judá. ¿Ustedes recuerdan hace 2 domingos que estudiamos? Ahí sobre una sola tribu lo ungieron a David. Un pequeño grupo lo ungió a David. Pero este tercero, podemos ver que la unción que le están dando a David, lo van a ungir nuevamente, no va a ser solamente con su familia, ni con un grupo, sino con todo el pueblo. Y es interesante poder ver de esta manera cómo todo el pueblo ahora está reconociendo a David, ¿no? Versículo 4 nos dice así, David tenía mi edad. ¿Qué dice versículo 4? Gracias. David tenía mi edad. Más IGB, sí, claro que sí. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante, dice, 40 años. Eso quiere decir 30 más 40, 70 años. Wow, interesante David, ¿no? Versículo 5. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. Wow. Me encanta cuando la Biblia es específico, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tienen 30 años? Rodri, es una buena edad, Rodri. Martín, yo creo que ya se nos hemos pasado, creo. Dije 30, ¿verdad? No 7-3, ¿verdad? Es una broma. Bueno, David llegó a ser rey a los 30 años cuando reinó en la tribu de Judá. ¿Ustedes recuerdan quién también fue puesto en esta edad, entre los 30 y 32? José. ¿Y Jesús a qué edad también empezó su ministerio? Es una buena edad, ¿verdad? Es una buena edad. Alguien dice, no, pastor, ¿cuál es la buena edad para casarse? No voy a decir, pero voy a seguir leyendo acá, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? David está siendo ungido acá. ¿Cuántos años pasó de su primer ungimiento? Tenía 15 años. ¿Y ahora cuántos años tiene? Más de 15 años. ¿Qué tal paciencia, verdad? Vas a ser rey. Gracias, Señor. Pero espérate un momento. ¿Tienes que esperar? Alguien dijo así, yo te veo que vas a ser pastor. Ay, qué lindo, gracias. Pero tienes que esperar. Y lo que no nos gusta, ¿cuál es? Esperar y el proceso. David tuvo que esperar y tuvo que pasar, ¿qué? Un proceso. ¿Y el proceso fue lindo?
No, Dios tuvo que trabajar, ¿qué? En su carácter. Mira, hablando del llamado, Dios también está llamando a hombres para ser parte de sus propósitos. 15 años pasaron y Dios tenía sus propósitos. Dios sabía que David iba a ser rey y ahora se está cumpliendo. Pero en nuestros tiempos también Dios está llamando a hombres para ser parte de su obra, para sus propósitos de Él. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Gálatas, verdad? Cuando Pablo dice, no, Dios me ha llamado, ¿verdad? A mí no me ha llamado los hombres, a mí Dios me ha llamado. No de los hombres ni por hombres, dice, sino que por Jesucristo. Pablo reconocía su llamado. Y es tan importante que nosotros reconozcamos también que Dios nos ha llamado para un propósito. Siempre repito en diferentes lugares, ¿no? Hay 3 tipos de llamado. 1, te llamas tú mismo. Estudia la palabra de Dios y tú mismo te dices, creo que soy pastor, creo. Y tú mismo te llamas en ese momento. Oye, ¿cómo te llamas? Por favor, llámame pastor o apóstol o profeta. Tú mismo te llamas. La otra manera es que te llame el hombre. El hombre siempre está llamando al más guapo, al más hermoso, al más alto o al que sabe expresarse. Y hemos visto los errores que hemos cometido en las iglesias. Pero el tercer llamado es que te llame Dios. Que te llame Dios. Cuando Dios te llama, Él te sustenta. En pocas palabras, asegúrate ser llamado. ¿Por quién? Por Dios. Todo tiene que un orden. El llamado no es algo que podemos elegir nosotros. Es Dios quien lo hace por nosotros y lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Él lo hace a través de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuándo empieza el primer llamado? Cuando escuchas por primera vez el Evangelio y entregas tu vida a Cristo. Y todo inicia en Cristo. Por eso puedes ver en la pantalla, cambiado por Cristo, inicia cuando Él te llama. Llamado por Cristo, caracterizado por Cristo, porque el carácter de nuestro llamado tiene que ser basado ¿en quién? En Cristo, seguro por Cristo, capacitado por Cristo, comprometido por ¿quién? Por Cristo. No te comprometes con una denominación ni con una iglesia, te comprometes ¿con quién? Con Dios. Y eso debemos tener bien claro a todas las personas que Dios nos llama. Hay un llamamiento general para todos, que Dios nos llama a hacer la gran comisión, pero hay un llamado específico que hace a personas específicas para su ministerio, ¿verdad? Hablando del llamado, el llamado una vez más proviene de Dios y Él es el único que puede llamar, Él es el único que te puede invitar a ser parte de sus planes, ¿no? Y Dios es quien llama a los redimidos para alcanzar a los perdidos. ¿Qué significa cuando Dios nos llama al ministerio? ¿Qué significa esto, pastor? Significa que has sido apartado y significa que tu vida está al servicio de Dios. No a tu propio servicio, sino al servicio ¿de quién? De Dios. Si el Señor te ha llamado, ¿no? O si Él te llama al ministerio, Él te va a utilizar. Él no te va a llamar para estar sentado. Él te va a llamar ¿para qué? Para utilizarte. ¿Y de qué manera me va a utilizar el Señor? Hay grandes formas de que Él puede utilizarte. Uno, para la edificación a los creyentes. Él nos va a llamar para cuidar a la iglesia de las falsas enseñanzas. Él nos va a llamar también para brindar la salvación a otras personas. Pero Él también nos va a llamar para glorificar su nombre en todas las cosas que hacemos. ¿Cuánto decimos amén por esto? Claro que sí, porque todas las cosas que hacemos es ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Y aquí nosotros estamos viendo que la unción de Dios respalda al elegido. Y aquí vemos que David ha sido elegido, ¿no? Y aquí vemos el respaldo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver nosotros? Cuando un siervo de Dios es elegido o en un sentido obtiene la unción, lo primero que le reconoce es su familia.
Y vemos a David, ¿verdad? Cuando tenía 15 años, lo ungieron frente a ¿quién? A su familia. Alguien dijo una vez, yo tengo el corazón de ser pastor. Y alguien dijo, pregúntale a su esposa. Y la esposa dice, yo no lo creo. Exactamente, porque tu familia es la primera o el primer grupo que puede ver tu llamado. El segundo que puede ver tu llamado puede ser un grupo de personas que puede ver que Dios está haciendo. Y el tercero puede ver, dice que todo el pueblo de Israel, en este caso toda la iglesia, puede notar tu llamado. ¿Se dan cuenta cómo es el orden de esto? En el llamado somos sellados, somos elegidos por Dios. Él nos prepara y Él también nos unge y nos llena de poder. Y gracias a Dios porque Él nos llena de poder porque no tenemos. Pero es su Espíritu Santo que mora en nosotros. Nos da esos dones para utilizarlo para la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí vemos el llamado también. Pero la segunda observación es de Dios es la bendición. Primero es de Dios es el llamado y de Dios, ¿qué dice? Es la bendición. Y vamos a ver de qué manera Dios va a bendecir a David, o mejor dicho, al pueblo de Israel. Versículo 6 al versículo 8. Vamos a leerlo. ¿Qué dice ahí? El rey salió acompañado, ¿qué dice? De sus soldados y fue a Jerusalén a pelear contra ¿quiénes? Los jebuseos. Quiero parar por un momento aquí. Nosotros somos de Cusco, ¿y cómo nos llaman a nosotros? Cusqueños. A los de Jebuseo son de la tribu de Jebú, y los llaman ¿cómo? Jebuseos. Entonces, la tribu se llama Jebú. Solamente pongan en su mente esto, ¿no? Contra los jebuseos. Y que dice que allí vivían ellos. ¿Dónde vivían los jebuseos? En Jerusalén. Ellos estaban viviendo en este lugar. ¿Y qué le dijeron ellos a David? Dice, pero ellos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues hasta los cojos y los ciegos son capaces de echarte. Con eso quisieron decir que David jamás entraría, ¿dónde? En la ciudad. La primera vez que llegué a Cusco, estaba viviendo en Huanchac. Y cuando tú vienes de fuera, te falta el aire, ¿verdad? Generalmente yo jugaba 1 hora, pero este día, llegando a Cusco, jugué 2 minutos solamente, porque me faltaba el aire. La semana siguiente fui, y con el mismo equipo que nos íbamos a jugar, nos dijeron estas palabras. Nosotros podemos ganarte hasta con los cojos, sin piernas. Lo que me estaban diciendo que ustedes no juegan nada, hasta las personas sin piernas les pueden ganar a ustedes. Un poco sarcástico, ¿verdad? Pero los jebuseos también están siendo un poco sarcásticos con David. Y le están diciendo a David, mira, hasta los cojos y los ciegos pueden derrotarte, David. Muy sarcástico, ¿verdad? Versículo 7. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que desde entonces es conocido como la ciudad de David. Y en ese mismo día David dijo, quien quiera matar a los jebuseos, que entre por los canales de agua de la ciudad y mate también a los ciegos, a los cojos y a los ciegos, pues los odio con toda mi alma, dijo David. Desde entonces se dice, ni los cojos ni los ciegos pueden entrar en el templo del Señor. Ahí está, los jebuseos haciendo sus chistes ahí con David, ¿verdad? ¿Y quiénes son los jebuseos? Ustedes pueden ver en las pantallas en qué lugar ellos estaban viviendo. Y ellos venían de la tribu de los cananitas, ¿verdad? Y eso lo pueden leer en el libro de Génesis, capítulo 10. En aquel tiempo Jerusalén no era una ciudad grande, sino era una ciudad pequeña. Pero ahí estaban habitando ellos. Así que David quiere conquistar este lugar y los jebuseos hacen una burla, se mofan de David y se mojan de sus soldados, ¿no? Y una vez más le dice, tú no entrarás aquí en este lugar. Los jebuseos se sentían tan seguros porque estaban muy bien cercados
en el lugar que ellos estaban viviendo y casi nadie podía entrar en este lugar. Y ahí estaba su seguridad. En vez de intimidar a David, ¿qué es lo que hicieron? Lo dieron mucho más valor. Algún periodista argentino, sabemos que Argentina ganó el mundial, ¿verdad? Y de hecho estaban entrevistando a Riquelme, estaba escuchando esto, ¿verdad? Y Riquelme decía de esta manera: si lo hacen enojar a Messi, él no va a pelear, sino que él va a jugar mejor. En un sentir, si tú haces enojar a David, él te va a conquistar. Y eso es lo que ha pasado con ellos. David conquistó, ¿no? Pero antes que David pueda conquistar este lugar, quiero llevarles a Primera de Crónicas 11:6, o pueden ver en las pantallas. David dio un comunicado a sus soldados. ¿Y cuál fue el comunicado a sus soldados? El comunicado fue esto: además, David había dicho, el primero que derrote, ¿a quiénes dice? A los jebuseos será ¿qué? Capitán y jefe. Y hubo alguien quien levantó la mano ahí. ¿Y qué dijo? Y Joab, hijo ¿de qué dice? De Zeruya, fue el primero en atacar y fue nombrado ¿qué? Jefe. David es muy inteligente, es muy guerrero. Queremos atacar a los jebuseos, voy a hablar con mis hombres. Necesito una mano derecha. Y él ofreció a sus hombres. El que va primero y ataca a los jebuseos, ese hombre va a ser, ¿qué dice? Mi capitán y mi jefe. En pocas palabras, mi mano derecha. Versículo 9 nos dice así: David se quedó a vivir en la fortaleza y lo puso por nombre, ¿qué dice? La ciudad de David. Y levantó una muralla alrededor desde Milo hasta el palacio. Y David fue ganando terreno y haciéndose fuerte, y me encanta esta palabra, porque contaba con el apoyo ¿de quién? Del Señor y Dios de los ejércitos. Wow. David conquista a Israel porque David está pensando en el futuro. David conquista a Israel porque sabe que eso es un lugar de una estrategia militar, político y también religioso, que es hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo primero que hizo David con Jerusalén es ponerlo como capital. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero, ¿qué más vemos en David? David abandonó Hebrón y se fue ¿a dónde? A vivir en Jerusalén. Y una pregunta para nosotros: ¿por qué David tuvo éxito en la batalla? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué David tuvo éxito con los jebuseos? Y aquí está el secreto de su éxito. Porque, ¿qué dice? Porque contaba con el apoyo ¿de quién? Del Señor. Wow. Si no fuera por el apoyo del Señor, ¿creen ustedes que David hubiera ganado? No, ¿es o no es tan importante, Raida, esto? Me da gusto de verte. Es importante que tengamos el apoyo, el respaldo del Señor y Dios de los ejércitos. ¿Por qué tiene el nombre de Dios de los ejércitos? Porque Él es quien pelea, ¿qué? Nuestras batallas. Y eso es lo que podemos ver en la vida de David. Versículo 11. El rey de Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó, que dice, madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió otra vez que el Señor lo había confirmado como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Wow. Primeramente, David es un hombre de influencia. David es un político. Las personas que están a su alrededor se dieron cuenta, wow, David ya es rey, necesitamos hacer algo por él. ¿Y qué hicieron por el rey David? Acá nos dice, ¿verdad? El rey de Hirán y de Tiro envió, que dice, hombres capacitados. ¿Y para qué les envió? Para hacer una construcción por David. De esta manera se estaban diciendo, David, estoy contigo. Pero otra cosa más que podemos ver en el versículo 12. Con esto David, ¿qué dice? Entendió. ¿Cuándo nosotros entendemos?
Hace 3 años, antes de la pandemia, ¿a cuántos de ustedes les gusta reflexionar mucho? Yo soy una persona que me gusta reflexionar. Y cuando estamos reflexionando, muchas veces recordamos nuestro pasado, recordamos nuestro presente y no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y estamos pensando y recordando ahí. Yo me imagino que David, después de haber ganado a los jebuseos, él se sentó y se puso a meditar. Y en esa meditación llegó él a una conclusión. ¿Y cuál era la conclusión? Que por fin, ¿qué dice? Él entendía. Antes no lo entendía, no lo comprendía, pero ahora, ¿qué? Lo está entendiendo. ¿Y qué está entendiendo David? Uno, que Dios le llamó. Que Dios lo está estableciendo como rey. En ese momento David está reconociendo esto. David también está entendiendo que el reino no le pertenece a él, le pertenece a Dios. David también está entendiendo que Dios quiere usarlo para bendecir a su pueblo, porque después vemos que Dios empieza ¿qué? A bendecir al pueblo. Y dice, y David, ¿qué dice? Está entendiendo esto. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros aquí? ¿Entendemos nosotros de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Yo creo que deberíamos tener un tiempo de reflexionar y preguntar dónde te encuentras en este momento y preguntar, Dios, ¿es tu voluntad? Y si sientes que es la voluntad de Dios y dices, ahora entiendo por qué estoy en Cusco, ¿verdad? Ahora entiendo por qué estoy en un lugar, porque Dios me quiere utilizar. Así que Dios, Él ve en nuestro futuro antes que se conviertan en nuestro presente. Él siempre ve todo esto, ¿no? Él ve el comienzo de nuestra vida y Él ve el final de todo. Y de hecho, Salmo 139, versículo 16, dice así. David está escribiendo el Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron, ¿qué dice? Mi embrión. Y en tu libro se escribió todos los días que me fueron dados. Dios sabía o no sabía antes que naciera David que ese día que está pasando iba a ser el rey. Sí, Dios lo sabía completamente todo esto, ¿no? En pocas palabras, Dios sabe los planes que Él tiene para nosotros. Y eso tú necesitas entenderlo también. Necesitas meditar en todo esto. La historia está muy linda, pero lo que se viene me dio un sabor amargo. ¿Quieren leerlo conmigo? La historia estaba muy linda, pero los versículos que se vienen tienen un sabor amargo. Versículo 13. Después de que David salió de Hebrón, ¿qué dice? Tomó ¿qué? Esposas y... Wow, estábamos bien, ¿verdad? Estábamos bien. Y se estableció, ¿dónde dice? En Jerusalén. Y con ellas tuvo más hijos e hijas. Los hijos que se le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Saboa, Natán, Salomón, casi digo Alberja, pero no es Alberja, y Behar, y Lisúa, Nefat, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Wow, ¿qué podemos ver nosotros en estos pasajes? David tuvo, dice, más esposas y más concubinas. Eso fue una desobediencia directa a Dios. Directa a Dios. David, estabas caminando bien, pero ¿qué pasó? Una vez más, Deuteronomio 17 nos dice así, no tomarás para sí mujeres para que tu corazón no se aleje. La mayoría de los problemas que David va a tener va a ser con sus mujeres y va a ser problemas con sus hijos más adelante. David, si tú cuentas en el versículo 14, vamos a ver que David tuvo ahí 11 hijos en Jerusalén y en Hebrón tuvo 6 hijos
Suma eso, ¿cuánto sale? 17 hijos tiene en total el rey David. David fue un buen rey, pero un pésimo padre y un desastroso esposo. Y eso es lo que vemos en la vida de él. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿debemos aplaudir nosotros de lo que estamos viendo aquí en las Escrituras en esos momentos? ¿Qué piensan ustedes? Pues claro que no, ¿verdad? No debemos ni aplaudir, ni justificar, ni excusarlo a David por esto, ¿no? ¿Y por qué David está teniendo muchas mujeres? Porque David no encuentra como hombre satisfacción. Y de hecho, vamos a ver más adelante con otra mujer. ¿Cómo se llama? Betsabé. Y desde ahí, de ese momento, va a empezar la caída de David. En términos costarricenses, David lo está pasando pura vida en estos momentos. Pero el pecado le va a alcanzar y las consecuencias se vienen realmente, ¿verdad? Entonces la poligamia nunca fue el diseño original de Dios. Ténganlo claro en esto. Nunca fue el diseño original de Dios. Pero están en las Escrituras para que nosotros podamos ver que eso no es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia, ¿verdad? La poligamia nunca fue el diseño de Dios. Versículo 17. Vamos a leer hasta el versículo 25. Nos dice así. Y estos versículos que vienen, vamos a ver que ya no están los jebuseos. David tiene otros enemigos, los filisteos. ¿Okay? Los filisteos. Y vamos a ver que Dios también le da la victoria a David. Versículo 17. Cuando los filisteos, ¿qué dice? Supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza y mientras tanto los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. Y entonces David fue y le preguntó al Señor, Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió, ve y atácalos porque los voy a poner, ¿qué dice? En tus manos. Versículo 20. Entonces David fue a Baal Perasim y allí los venció. Y por eso dijo, el Señor se abrió paso entre las filas enemigas como si fuera una corriente impetuosa. Y llamó ese lugar Baal Perasim. Versículo 21. Como al huir los filisteos, abandonaron sus ídolos y David ordenó que ¿qué dice? Que los juntaran y los quemaran. Algo interesante que podemos ver nosotros aquí. Los filisteos eran ¿qué? Idólatras. Hubo una persona que estábamos viviendo en Costa Rica, vivía pegado a mi casa. Y esta persona era muy, pero muy católica. Tenía sus santitos por tamaños. Y un día a ella le tocaba viajar. Estaba llevando su maleta y estaba en una bolsa, jalando su maleta y en un momento la bolsa se rompió y cayó todos sus santitos y se rompieron. Y ella dijo, Dios mío, perdóname en estos momentos porque tus hijos cayeron. Mentira. En un sentir, estos estaban huyendo y cayeron también, ¿qué? Sus santos. Cuando encuentras un santo tirado ahí, no lo guardes. Hazlo como David. ¿Qué hizo David? Lo quemó. Porque eso no es de Dios, eso es idolatría totalmente, ¿verdad? Versículo 21. Pero los filisteos volvieron y acamparon en el valle nuevamente de Refaim. Versículo 23. Entonces David consultó al Señor y el Señor le dijo, no ataques de frente. ¿Qué dice? Rodéalos y atácalos frente a los árboles del bálsamo. Versículo 24. Atácalos cuando oigas sobre las copas de los árboles un ruido como de un ejército en marcha, porque el Señor se pondrá en la vanguardia y herirá
de muerte al ejército de los filisteos. Y versículo 21, David hizo lo que el Señor le ordenó e hirió de muerte ¿a quién? Los filisteos desde Geba hasta Gezer. Wow. ¿David está o no está siendo obediente a Dios? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a David? Déjalos vivos, eso está diciendo, sino que dice, mátalos. Pero lo que yo veo a David aquí primeramente, y aquí vienen nuestras aplicaciones. ¿Quién es que le da la victoria a David? Dios. Y eso significa de que Dios está ¿con quién? Con David. ¿Y qué es lo que hizo David? David pidió ayuda. David pidió guía a Dios. Y la fortaleza de David estaba, ¿sabes dónde? Estaba en la dependencia de Dios. David no podía hacer nada sin consultar y depender ¿en quién? Aquí hay una gran enseñanza, ¿verdad? En la dependencia en Dios. Y siempre David preguntaba a Dios, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué dice? Las cosas. Y Dios le daba ¿qué? Dirección. Vas a hacer de esta manera. Wow. Proverbios 3, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? Confía en el Señor, ¿qué dice? De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué es lo que está haciendo David? ¿Está confiando en quién? En Dios y no está confiando en él mismo. Y mi pregunta para ustedes es, ¿cómo estamos en esta área? ¿Estamos confiando en Dios o estamos confiando en nuestra propia prudencia? Y de hecho el versículo 6 nos dice, reconózcale en todos tus caminos y él, ¿qué dice? Enderezará tus sendas. La dependencia de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo aplica esta verdad en nuestros tiempos? ¿Cómo aplica esta verdad, toda esta enseñanza en nuestros tiempos? Primero debemos entender que tú y yo somos nuevas criaturas. Partimos desde el principio. Somos, ¿qué dice? Nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 nos dice así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Antes de conocer a Cristo, nosotros dependíamos ¿de qué? De nuestras propias fuerzas, de nuestra propia inteligencia y de nuestra propia intuición. Pero ahora que somos nuevas criaturas, ¿nuestra dependencia debe ser lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? No, ¿verdad? Nuestra dependencia debe estar puesto ¿en quién? En Dios, porque somos ¿qué? Nuevas criaturas. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra dependencia en Dios, empiezan a ocurrir muchos factores y muchas cosas, ¿no? Cuando dependemos en Dios, Él nos dice qué hacer. ¿Sabías? Cuando dependemos en Dios, Él nos dice qué hacer. Él nos va a dar el camino. Cuando dependemos a Dios, Él nos dice cómo hacer las cosas. Y cuando dependemos completamente en Dios, Él también nos dice con qué hacer las cosas. Él nos da las herramientas. Él muchas veces va a proveer personas porque Él sabe cómo hacer las cosas. Pero cuando dependemos en Dios también es cuando Él nos dice cuándo hacer las cosas. Es en el tiempo de Él, no es en el tiempo nuestro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó David? 15 años. ¿Era en el tiempo de David o en el tiempo de Dios? Era en el tiempo de Dios. Y todas las cosas que el Señor va a hacer siempre va a ser en su tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos? De hecho está en Mateo 18, ¿no? Él da una ilustración de quién iba a ser el mayor en los cielos. Y en Mateo 18, 2 nos dice así. Él estaba hablando con sus discípulos y sus discípulos estaban peleando entre ellos. Y Jesús dijo esto. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será, ¿qué dice? El mayor en los cielos. Me encantan las cualidades de los niños, porque los niños, ¿qué dice? Dependen de quiénes, de sus padres. Mi hijo Levi se levanta a las 6 de la mañana y él lo primero que pide es sus cereales. Y él tiene la confianza de venir a su padre y decir, papá, quiero que mis cereales. Pero él no está preocupado de cómo conseguirlo, ¿verdad? El padre sí está preocupado de cómo hacerlo. Pero de una u otra manera, Dios también es nuestro Padre y Él sabe cómo suplir nuestras necesidades. Y nosotros debemos de tener esta confianza, esa dependencia en Dios de acercarnos a nuestro Padre. ¿Cómo? En confianza. Y este es el gran ejemplo que nos da, ¿no? Entonces, y me encanta esto, ¿no? Porque eso habla de dependencia, de confianza en Dios. Y la dependencia y la confianza está... ¿Cómo se llama? Quiero utilizar una buena palabra. La dependencia y la confianza está muy bien conectado en todas las partes de nuestras vidas. ¿En qué sentido? En tu matrimonio, tú necesitas ¿qué? Depender y confiar en Dios. En el ministerio necesitamos ¿qué? Depender y confiar en Dios. Y como padres debemos también ¿de qué? De depender y confiar en Dios. Entonces, pero es tan importante es esta dependencia y confianza en Dios, como un niño. Nosotros ya tenemos barbas y barbas blancas y no hemos aprendido hasta el día de hoy esa confianza de venir a nuestro Padre como un niño, ¿verdad? En conclusión, de Dios es todo y Él sabe todo lo que hace. Lo que Dios hace es perfecto. Dios que dice, de Dios es el llamado. Él inicia con nosotros. De Dios es la bendición. Dios siempre desea bendecirnos a cada uno de nosotros. Y mira, ¿David merecía esta bendición? Claro que no, pero Dios lo hizo de esta manera. De Dios es la victoria, no es nuestra. Es de Dios y necesitamos aprender a depender de Él. De Dios es todo y Él sabe lo que hace. Todo se trata de Él y Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y Él está listo para hacernos llegar. Y una vez estaba orando, Dios, de verdad, enséñame a amarte mucho más. Y Él está listo para enseñarnos. Dios, enséñame a tener paz y está listo para darnos. Pero nosotros tenemos una mirada diferente, ¿verdad? Dios, quiero ganarme la tinca, ¿no? Una perspectiva diferente. Pero necesitamos nosotros aprender en esto, ¿no? De Dios es todo y Él sabe lo que hace. Él ha puesto a David como rey, ¿no? Él ha bendecido y de Él es toda la victoria. Y Él sabe lo que hace y lo hace muy bien. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Porque en los momentos más críticos, Señor, de nuestras vidas, tú sigues siendo Dios. Y todo te pertenece a ti, Padre. Pero aún así tú estás trabajando en nuestras vidas. Y tú sabes lo que haces, Señor. Sabes lo que ha pasado en la vida de David. Y aún así tú lo has escogido, Señor. Padre, enséñanos a confiar más en ti y en depender más en ti, Señor. Una vez más, tú sabes lo que haces y muchas veces no lo entendemos. Y debemos de reflexionar, Padre, como David y llegar a una conclusión de que realmente tú estás con nosotros. Y sí, Señor, tú estás con nosotros. Quita la duda de nosotros, Señor, y pones fe y confianza. Y gracias por este tiempo. En tu nombre oramos. Amén. Amén.